En la mañana del 4 de agosto de 1892, algo indescriptible ocurrió dentro de una casa modesta en la calle 92 en Fall River, Massachusetts. Dos personas fueron masacradas con un pequeño hacha a plena luz del día. 19 golpes salvajes a una víctima, 11 a la otra. El asesino se movió por la casa sin ser detectado durante más de una hora, esperando, observando, planeando. A pesar de una persecución nacional y uno de los juicios más sensacionales en la historia de Estados Unidos, el asesino nunca fue verdaderamente identificado. Lo que las autoridades descubrieron en ese sofocante calor de agosto desafiaría todo lo que pensaban saber sobre la naturaleza humana, la lealtad familiar y los oscuros secretos que se ocultan detrás de puertas cerradas en casas respetables de Nueva Inglaterra. Antes de continuar con la historia de la familia Hennessy y su sirvienta irlandesa que fue testigo de todo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Queremos saber dónde están reunidos nuestros compañeros amantes del misterio esta noche. Pero primero, déjame llevarte a un tiempo cuando Fall River aún sangraba de las heridas de la industrialización, cuando las familias inmigrantes servían en las sombras de la riqueza yanqui, y cuando una sola mañana destruiría la ilusión de seguridad que toda una comunidad había construido a su alrededor. Fall River, Massachusetts, en el verano de 1892, era una ciudad atrapada entre dos mundos. Las viejas familias yanquis que habían construido su fortuna con la caza de ballenas y el comercio marítimo ahora observaban nerviosas como los molinos textiles que echaban humo transformaban su comunidad gentil en algo más duro, más desesperado. Le llamaban la ciudad del uso, un lugar donde los inmigrantes franco-canadienses e irlandeses trabajaban turnos de 16 horas en fábricas sofocantes, con el futuro de sus hijos medido en pelusa y dedos perdidos. La casa de los Hennessy se erguía en la calle Segunda como un monumento a la terco resistencia del dinero antiguo al cambio. Andrew Hennessy había hecho su fortuna de la manera tradicional, primero en ataúdes, una ironía que más tarde perseguiría cada relato periodístico de lo que ocurrió allí. Para 1892, era dueño de propiedades de alquiler, tenía cargos directivos en molinos y comandaba respeto a través del miedo más que de la afectividad. A los 70 años, su figura angulosa y sus penetrantes ojos grises hacían tartamudear a los hombres cuando venían a pagar el alquiler. Su esposa, Abby, era su segundo matrimonio, un arreglo práctico que había durado 27 años sin que nunca se transformara en afecto genuino. Ella era una mujer de hombros anchos de 64 años con el cabello canoso, siempre recogido lo suficientemente apretado como para estirar las líneas de sus sienes. La chica irlandesa que limpiaba su casa la llamaba señora con la deferencia cuidadosa de alguien que entendía exactamente dónde se encontraba en el mundo. Esa chica, Bridget O'Malley, había llegado del condado de Cork 3 años antes con nada más que una maleta de cartón y una carta de recomendación de un sacerdote. A los 25 años, se movía por la casa de los Hennessy como un fantasma, hablando solo cuando se le hablaba, con las manos ásperas manteniendo las superficies impecables que testificaban a la crianza adecuada de los yanquis. Había aprendido a navegar las tensiones peculiares que existían entre el señor Hennessy y sus hijas de su primer matrimonio. Lizzie Hennessy, de 32 años y soltera, poseía una inteligencia inquieta que hacía sentir incómodas a las otras mujeres. Leía vorazmente, decía lo que pensaba en las reuniones de la iglesia y tenía opiniones sobre el sufragio femenino que a su padre le parecían inapropiadas. Su hermana mayor, Emma, de 41 años y igualmente soltera según los estándares de la época, se había retirado hace mucho tiempo en una concha de resignación y amarga conformidad. Las hermanas nunca aceptaron a Abby como su madre, llamándola solo señora Hennessy, incluso después de casi 3 décadas. Esto no era mera grosería, era una campaña calculada de exclusión que había ido envenenando gradualmente la atmósfera de la casa. Bridget había sido testigo de conversaciones que se detenían abruptamente cuando Abby entraba en una habitación, había visto a Emma y Lizzie intercambiar miradas cargadas de significado, había sentido el peso de los secretos que presionaban contra las paredes como la humedad antes de una tormenta. El verano de 1892 había sido particularmente opresivo. Los trabajadores de los molinos estaban inquietos. Había habido huelgas en Lawrence Hill, susurros de organizadores laborales moviéndose por los edificios de apartamentos. La familia Hennessy sentía la presión desde diversas direcciones, incertidumbre financiera mientras los mercados textiles fluctuaban, tensión social mientras
mientras las viejas familias de Fall River se veían superadas en número por inmigrantes y la constante fricción dentro de sus propias paredes. En las semanas previas al 4 de agosto, esa fricción había escalado en algo más peligroso. Las discusiones familiares se habían vuelto más frecuentes y más viciosas. Se había escuchado a Lizzie gritarle a su padre sobre el dinero, sobre su testamento, sobre propiedades que ella creía que deberían pertenecerle legítimamente a ella y a Emma. Los vecinos más tarde recordaron haber visto luces encendidas hasta tarde en la noche, voces elevadas con el tipo de ira que se transmite a través de paredes delgadas y ventanas cerradas. Bridget intentaba mantenerse invisible durante estas confrontaciones, pero en una casa de ese tamaño, la privacidad era una ilusión. Sabía que el señor Hennessy había cambiado recientemente su testamento, sabía que había estado discutiendo transferencias de propiedades que dejarían a sus hijas con menos de lo que esperaban. Sabía sobre el venenoso resentimiento que Emma albergaba hacia Abby, sobre el comportamiento cada vez más errático de Lizzie, sobre conversaciones que cesaban abruptamente cuando ella entraba en las habitaciones a limpiar o barrer. Lo que no sabía era lo cerca que estaban todos de un punto de ruptura que transformaría sus quejas privadas en un horror público. La mañana del 4 de agosto amaneció espesa y bochornosa, el tipo de calor que hacía que la ropa se pegara a la piel y los temperamentos se encendieran sin previo aviso. Bridget se levantó antes del amanecer, como siempre, avivando el fuego de la cocina y preparando el desayuno para una familia que rara vez comía junta ya. La tensión en la casa se había vuelto tan densa que se podía saborear, metálica y amarga como la sangre en la boca. Ian Desmond, el cuñado de la señora Tennessee, que había llegado de fuera de la ciudad la noche anterior, era un hombre demacrado con manos nerviosas y ojos inquietos. Decía estar en Fall River por negocios, pero Bridget había escuchado suficientes conversaciones susurradas para saber que su visita tenía algo que ver con acuerdos de propiedades y dinero familiar. Su presencia añadía una capa más de estrés a una situación ya volátil. En el desayuno, la familia se reunió en el comedor para lo que sería su última comida juntos. El señor Hennessy se sentó a la cabeza de la mesa, leyendo su periódico con el silencio deliberado de un hombre que afirma su autoridad. Abby sirvió café débil y pan del día anterior, con movimientos cuidadosos y contenidos. Desmond picoteó su comida nerviosamente, mirando de vez en cuando hacia las escaleras donde Lizzie permanecía en su habitación. Ha estado actuando extraña últimamente, confió Abby a su cuñado con una voz lo suficientemente alta como para que Bridget la escuchara desde la cocina, haciendo preguntas sobre el dinero, sobre el testamento. Ayer, la pillé revisando los papeles de Andrew en su estudio. Desmond asintió sombríamente. Las disputas por propiedades pueden desgarrar a una familia. Lo he visto suceder antes. Cuando Lizzie finalmente apareció, su rostro pálido estaba enrojecido por una emoción que Bridget no podía identificar completamente. Ira, ciertamente, pero algo más también. Algo que hizo que las manos de la chica irlandesa temblaran mientras recogía los platos del desayuno. Los oscuros ojos de Lizzie barrieron la habitación con la intensidad de alguien que estaba catalogando todo lo que veía, memorizando detalles para su uso futuro. La conversación familiar estaba forzada, formal, cargada de corrientes subterráneas que Bridget solo entendía parcialmente. Se hablaba de propiedades en el lado sur, de ingresos por alquileres, de decisiones que necesitaban tomarse. La voz del señor Hennessy llevaba la contundencia de un juez pronunciando sentencia mientras Abby asentía en acuerdo a todo lo que él decía. Lizzie no dijo nada, pero su silencio era más ominoso que cualquier discusión. Alrededor de las 9, Desmond anunció su intención de visitar a unos familiares al otro lado de la ciudad. Regresaría esa noche, dijo, para concluir sus negocios con el señor Hennessy. Mientras recogía su abrigo y sombrero, Bridget notó cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos evitaban el contacto directo con la mirada intensa de Lizzie. 20 minutos después, el señor Hennessy salió para sus rondas matutinas, recolectando rentas, revisando propiedades, llevando a cabo el negocio que mantenía a su familia en su cómodo aislamiento de las luchas de la clase trabajadora de Fall River. Besó la mejilla de Abby con afecto superficial y le recordó. Bridget iba a lavar las ventanas exteriores, una tarea que la mantendría ocupada durante la mayor parte de la mañana. Eso dejó a 3 mujeres solas en la casa, Abby, Lizzie y Bridget. Una de ellas estaría muerta dentro de una hora. Bridget luchaba con las pesadas ventanas en el lado este de la casa cuando escuchó el primer grito. Fue breve, cortado abruptamente, pero inconfundiblemente humano. Se detuvo, vertió agua jabonosa que goteaba sobre el porche y escuchó. Nada. La calle estaba tranquila, excepto por el distante ruido de un carro de leche y los sonidos normales de un vecindario residencial que se
ocupaba de sus quehaceres matutinos. Continuó lavando, pero sus movimientos eran menos seguros ahora. Había algo en la calidad de ese grito, no sorpresa ni molestia, sino terror genuino, que hizo que su estómago se contrajera con un miedo primitivo. Cuando el segundo grito llegó, más largo y más desesperado, Bridget dejó caer su brocha por completo. Venía del interior de la casa, de arriba, de la dirección del cuarto de invitados donde Abby había estado haciendo las camas y arreglando después de la visita de Desmond. El gritar se detuvo nuevamente, pero esta vez el silencio era peor que el sonido anterior. La educación protestante de Bridget le había enseñado que la curiosidad era un pecado, pero 3 años en la casa de los Hennessy también le habían enseñado que ignorar posibles desastres podía costarle el trabajo. Se secó las manos en su delantal y se acercó a la puerta trasera, escuchando cuidadosamente. Nada. Subió las escaleras traseras lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra que la señora Hennessy había instalado para mantener la casa en silencio durante las siestas de la tarde del señor Hennessy. El pasillo en la parte superior de las escaleras estaba tenuemente iluminado, sombrío con la luz matutina que se filtraba a través de las cortinas de encaje. La puerta del cuarto de invitados estaba ligeramente entreabierta. Bridget llamó suavemente. Señora Hennessy, mamá, ¿estás bien? No hubo respuesta. Empujó la puerta un poco más y entró en una escena que la perseguiría por el resto de su vida. Abby Hennessy yacía boca abajo en el suelo junto a la cama, su vestido gris oscuro con sangre. Su cabeza era una ruina de huesos y materia cerebral, triturada más allá del reconocimiento por golpes repetidos de algo pesado y afilado. La sangre se había rociado a través del papel tapiz floral en patrones que casi parecían decorativos, si no supieras lo que eran, pero fue el olor lo que hizo que las rodillas de Bridget se doblaran. Metálico, dulce, abrumadoramente orgánico. El olor de un matadero de humanidad reducida a carne. Y de pie en la esquina de la habitación, aún sosteniendo el pequeño hacha que había hecho el trabajo, estaba Lizzie Hennessy. Su blusa blanca estaba impecable, sin manchar. Su cabello oscuro estaba perfectamente arreglado, pero sus ojos mostraban una expresión que Bridget lucharía por describir más tarde a los investigadores. No era locura exactamente, pero una especie de satisfacción fría, como si acabara de completar una tarea necesaria pero desagradable. Se cayó, dijo Lizzie con calma, como si comentara sobre el clima. Pobre querida, debió haberse resbalado. Bridget miró el hacha en las manos de Lizzie, la devastación en el suelo, la sangre en las paredes. Abrió la boca para gritar, para correr, para hacer algo, pero la voz de Lizzie la detuvo. Me vas a ayudar, Bridget, porque si no lo haces, dirán que fuiste tú. Una chica irlandesa sin familia, sin conexiones, sin nadie que hablara por ella. ¿Quién crees que van a creer? Las palabras golpearon a Bridget como golpes físicos. Tenía 25 años, a 3000 millas de casa, sola en un país que veía a los inmigrantes irlandeses como inherentemente criminales y moralmente sospechosos. Había visto lo que les pasaba a las chicas irlandesas que cruzaban a sus empleadores. Desaparecían en celdas de policía o en la pobreza o peor, y nadie hacía preguntas. ¿Qué quieres que haga?, susurró. Lizzie sonrió, y en esa sonrisa, Bridget atisbó algo mucho más aterrador que la ira o la locura. Esto era cálculo, puro y simple. Esta era una mujer que no solo había planeado un asesinato, sino sus consecuencias. Esperamos, dijo Lizzie. Papá estará en casa pronto, y entonces todo esto habrá terminado. La siguiente hora pasó con la cualidad surrealista de un sueño febril. Lizzie limpió el hacha meticulosamente en la palangana, sus movimientos tan precisos como los de un cirujano. Ella, cambiado su vestido, apretó la ropa manchada de sangre en una bolsa de lavandería que escondió en el sótano. Reposicionó el cuerpo de Abby para hacer las heridas menos obvias desde la puerta, luego cerró la puerta del cuarto de invitados y la cerró con llave. Bridget observó todo esto en un silencio adormecido, paralizada por el reconocimiento de que ahora era cómplice de lo que sucediera. Cada momento que permanecía en silencio la hacía más culpable, más atrapada, más dependiente de la versión de los hechos de Lizzie. Debes entender, dijo Lizzie mientras se lavaba las manos con la minuciosidad de Lady Macbeth, no tuve otra opción. Ella iba a destruirlo todo, tomar el dinero de papá, dejarnos a Emma y a mí sin nada. Ella era veneno en esta casa, Bridget. Has visto cómo lo manipulaba, cómo lo volvía en contra de su propia sangre. La justificación salió de la lengua de Lizzie con la fluidez de alguien que la había ensayado muchas veces. Pero Bridget notó cómo las manos de Lizzie seguían temblando incluso después de que estaban limpias, cómo sus ojos se deslizaban
constantemente hacia la puerta del cuarto de invitados, que estaba cerrada con llave. A las 11, escucharon la llave del señor Hennessy en la puerta principal. «Recuerda», susurró Lizzie, sus dedos clavándose en el brazo de Bridget con sorprendente fuerza. Ella salió a visitar a una amiga enferma. Recibió una nota esta mañana. ¿Tuviste al mensajero traerla? Bridget asintió, aunque no había visto ningún mensajero, ni nota. La mentira se sentía pesada en su lengua, pero la alternativa, ser acusada de asesinato en un sistema que ya había decidido que las chicas irlandesas eran culpables de algo, se sentía aún más pesada. El señor Hennessy entró en la casa de la manera habitual, pidiendo a Abby que lo ayudara con el abrigo. Cuando no recibió respuesta, se acomodó en su silla favorita en la sala de estar, aún con las botas y el abrigo de verano puestos. A los 70 años, el calor de la mañana lo había agotado más de lo usual. ¿Dónde está la señora Hennessy?, preguntó al ver a Lizzie aparecer en la puerta con una expresión de leve preocupación. Recibió una nota sobre la señora Churchill que está enferma, respondió Lizzie con suavidad. Se fue hace una hora. Dijo que tal vez no volvería hasta esta noche. El señor Hennessy gruñó en aceptación y cerró los ojos. En minutos, el ascenso y descenso regular de su pecho indicó que se había sumido en un sueño profundo, el de un hombre mayor en un día caluroso. Lizzie lo observó durante varios minutos largos, su rostro inexpresivo. Luego se giró hacia Bridget y asintió hacia la cocina. Voy a subir a descansar, anunció lo suficientemente fuerte para que su padre pudiera oírlo si aún estaba consciente. El calor me está haciendo sentir débil. Pero en lugar de ir a su habitación, Lizzie tomó el hacha de donde la había escondido detrás de la puerta del sótano. Bridget quería correr, gritar, hacer algo para detener lo que estaba a punto de suceder. Pero sus pies parecían estar clavados al suelo de la cocina y su voz la había abandonado por completo. Solo podía observar cómo Lizzie caminaba tranquilamente hacia la sala de estar, el hacha oculta en los pliegues de su vestido limpio. El primer golpe alcanzó al señor Hennessy justo encima de la sien izquierda mientras dormía. Sus ojos se abrieron de golpe por sorpresa y dolor, pero no hubo tiempo para que entendiera lo que estaba sucediendo. El segundo golpe dividió su frente hasta la cuenca del ojo. El tercero, cuarto, quinto y sexto destruyeron completamente el lado izquierdo de su rostro. Para cuando Lizzie terminó, la cabeza de Andrew Hennessy era un cráter de hueso y sangre, y su hija estaba de pie sobre él con la misma satisfacción fría que había mostrado arriba. Pero esta vez, respiraba con dificultad. Ahora gritamos, le dijo a Bridget. Descubrimos el cuerpo, pedimos ayuda, y nunca hablamos de lo que realmente sucedió aquí. La representación que siguió fue magistral. Los gritos de Lizzie hicieron que los vecinos corrieran desde 3 casas de distancia. Su colapso lloroso en el jardín delantero convenció a todos de que ella era tan víctima como el hombre muerto en la sala de estar. Incluso el doctor Ensab, que conocía a la familia desde hacía 20 años, se conmovió por su aparente dolor. Pero Bridget notó cosas que los demás no vieron. Vio cómo las lágrimas de Lizzie nunca llegaban completamente a sus ojos. Notó cuán rápido Lizzie recuperaba su compostura cuando pensaba que nadie la estaba observando. Lo más inquietante de todo, observó cómo Lizzie parecía anticipar las preguntas que la policía haría, como si se hubiera preparado para esto. Interrogatorio. Cuando los investigadores descubrieron el cuerpo de Abby en el piso superior, el shock de Lizzie parecía lo suficientemente genuino como para engañar a todos, excepto a la chica irlandesa que había sido testigo de la verdad. La narrativa oficial comenzó a formarse inmediatamente. Un intruso desconocido había entrado en la casa, cometido 2 brutales asesinatos y escapado sin ser visto por nadie en el vecindario. Era una historia conveniente. Permitió que los ciudadanos respetables de Fall River durmieran tranquilos, seguros en el conocimiento de que el mal venía de fuera de su comunidad, no de algo que se pudría dentro de sus propias familias. Pero Bridget sabía más, y a medida que pasaban los días y la investigación se intensificaba, comenzó a entender que su conocimiento la hacía peligrosa para más personas que solo para Lizzie Hennessy. La investigación que siguió a los asesinatos reveló un Fall River que la mayoría de los residentes preferían ignorar, una ciudad donde la respetabilidad yankee era una capa fina sobre resentimientos reprimidos, donde la lealtad familiar era un lujo que pocos podían permitirse y donde la verdad era a menudo lo más peligroso de todo. El detective Mallerie, traído
de Boston para liderar la investigación, era un hombre metódico que entendía que los asesinatos domésticos rara vez eran tan misteriosos como parecían a primera vista. En 48 horas, había identificado varios aspectos preocupantes del caso que sugerían que el asesino estaba íntimamente familiarizado con la casa de los Hennessy. La falta de entrada forzada fue la primera señal de alerta. Los Hennessy eran obsesivos con la seguridad, manteniendo las puertas cerradas con llave incluso durante el día. Sin embargo, no había señales de que alguien hubiera irrumpido. No había indicios de que el asesino hubiera necesitado buscar víctimas o armas. El momento de los asesinatos también era sospechoso. Abby había sido asesinada aproximadamente 90 minutos antes que su esposo. Sin embargo, nadie en el vecindario había visto a un extraño entrar o salir de la casa. Para que un extraño cometiera ambos asesinatos, tendría que haberse escondido en algún lugar de la casa durante más de una hora. Una hazaña casi imposible en un edificio donde cada habitación estaba en uso constante. Lo más condenatorio de todo fue la naturaleza del arma. El hacha pertenecía a la familia Hennessy, guardada en el sótano para partir la leña. Un intruso habría tenido que estar extraordinariamente familiarizado con la distribución de la casa para encontrarla tan rápidamente y en silencio. Pero la investigación del detective Mayeri enfrentó obstáculos que no tenían nada que ver con las pruebas y todo que ver con la clase social. El establecimiento de Fall River estaba profundamente incómodo con la posibilidad de que uno de los suyos pudiera ser capaz de tal violencia. Los Hennessy eran pilares de la comunidad, ricos, protestantes, respetables. Sugerir que Lizzie podría haber asesinado a sus padres era cuestionar los supuestos fundamentales sobre los que se basaba el orden social de la ciudad. La presión para encontrar a un culpable externo era enorme. La policía arrestó a varios inmigrantes portugueses con pretextos débiles, detuvo a obreros irlandeses para interrogarlos sin causa y siguió pistas que cualquiera con sentido común podría ver que eran fabricadas. Los periódicos, por su parte, pintaban los asesinatos como evidencia de la creciente amenaza que representaban los elementos extranjeros en la sociedad estadounidense. Bridget se encontró atrapada en medio de esta investigación, su testimonio era crucial, pero su credibilidad era constantemente cuestionada. Como sirvienta doméstica irlandesa, ocupaba el peldaño más bajo de la jerarquía social de Fall River. Su relato de los hechos era tratado con sospecha, no porque fuera inconsistente, sino porque provenía de alguien cuya palabra se consideraba inherentemente poco confiable. Durante sus primeras entrevistas, Bridget se atuvo a la historia que Lizzie había inventado. La señora Hennessy había salido a visitar a una amiga enferma. El señor Hennessy había llegado a casa para dormir la siesta y ambas mujeres estaban en diferentes partes de la casa cuando ocurrieron los asesinatos. Describió haber escuchado ruidos extraños, haber encontrado los cuerpos y haber pedido ayuda. Pero el detective Mayeri tenía suficiente experiencia para reconocer cuando los testigos estaban reteniendo información. Notó cómo las manos de Bridget temblaban cuando describía haber encontrado el cuerpo de Abby, cómo su voz caía a un susurro cuando hablaba sobre el paradero de Lizzie, cómo parece que estaba recitando respuestas ensayadas en lugar de recordar los hechos reales. Hay algo que no me estás diciendo, dijo durante su tercera entrevista, su voz suave pero insistente. Entiendo que estás asustada, pero si sabes algo que pueda ayudarnos a atrapar a la persona que hizo esto, tienes la obligación moral de hablar. Bridget lo miró a los ojos por un momento y el detective Mayeri vio algo allí que lo estremeció. No era miedo, exactamente, sino el tipo de resignación desesperanzada que provenía de entender que la verdad podría ser más peligrosa que cualquier mentira. Te he contado todo lo que sé, dijo ella en voz baja. Desearía poder ayudar más, pero estaba afuera lavando ventanas cuando ocurrió. No vi nada. El detective no le creyó, pero también entendió que no podía obligarla a revelar lo que estaba ocultando. En 1892, en Massachusetts, los derechos de los sirvientes domésticos eran mínimos, especialmente si eran inmigrantes. Bridget O'Malley podría ser despedida, puesta en la lista negra o incluso deportada si hacía los enemigos equivocados. A medida que la investigación avanzaba a lo largo de agosto y entraba en septiembre, el enfoque se desplazó gradualmente hacia Lizzie misma. Su comportamiento en los días posteriores a los asesinatos había parecido extraño para muchos observadores, demasiado controlado, demasiado calculador para alguien que acababa de perder a ambos padres en un ataque brutal. Había otros detalles inquietantes
inquietantes. Varios farmacéuticos de Fall River se presentaron para informar que una mujer que coincidía con la descripción de Lizzie había intentado comprar ácido prúsico, un veneno mortal, el 3 de agosto, el día antes de los asesinatos. La mujer había afirmado que lo necesitaba para limpiar una capa de piel de foca, pero el ácido prúsico no tenía uso legítimo en el cuidado de prendas. Más dañino aún fue el testimonio de Alice Thornton, una amiga de la familia que se había quedado en casa de los Hennessy en los días posteriores a los asesinatos. La señora Thornton informó que vio a Lizzie quemando un vestido en la estufa de la cocina el 7 de agosto, solo 3 días después de los asesinatos. Cuando se le preguntó, Lizzie alegó que el vestido se había manchado con pintura y ya no era usable. Pero los investigadores que examinaron la estufa no encontraron evidencia de pintura y el momento en que se quemó el vestido les pareció muy sospechoso. En un crimen donde el asesino habría estado cubierto de sangre, la destrucción de ropa potencialmente manchada parecía menos una tarea doméstica y más una manipulación de pruebas. El avance en el caso vino de una fuente inesperada. Ian Desmond, el cuñado que había estado visitando la casa de los Hennessy la mañana de los asesinatos. Desmond inicialmente le proporcionó a Lizzie un coartada, afirmando que había dejado la casa temprano y no había visto nada sospechoso. Pero a medida que el escrutinio público aumentaba, Desmond se puso cada vez más nervioso por su involucramiento en eventos que no entendía completamente. Durante una entrevista de seguimiento a finales de agosto, reveló una conversación que había escuchado la noche antes de los asesinatos. Una acalorada discusión entre Lizzie y su padre sobre dinero y derechos de propiedad. Estaba más enojada de lo que la había visto nunca, le dijo Desmond al detective Mayeri. Dijo algo sobre no dejar que Abby le robara lo que le pertenecía a ella y a Emma. Dijo que los vería a todos muertos antes de dejar que eso ocurriera. La declaración era condenatoria, pero aún circunstancial. Lo que el detective Mayeri necesitaba era evidencia directa que vinculara a Lizzie con los asesinatos o un testigo dispuesto a declarar sobre lo que realmente sucedió en la casa de los Hennessy esa mañana. Comenzaba a sospechar que ya tenía tal testigo. La pregunta era si Bridget O'Malley encontraría el coraje para decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A principios de septiembre, la investigación había llegado a un punto crítico. El detective Mayeri había reunido suficientes pruebas circunstanciales para arrestar a Lizzie Hennessy, pero sabía que los casos circunstanciales eran notoriamente difíciles de procesar, especialmente cuando la acusada era una mujer blanca y rica con conexiones en toda la comunidad. Lo que necesitaba era evidencia física que vinculara de manera definitiva a Lizzie con los asesinatos o el testimonio de alguien que hubiera sido testigo del crimen, dado que la evidencia física había sido comprometida por los esfuerzos de limpieza y el manejo inicial inadecuado de la escena del crimen dejaron solo una opción realista: convencer a Bridget O'Malley de romper su silencio. La presión sobre Bridget había ido aumentando constantemente desde los asesinatos. Continuó trabajando para la familia Hennessy, que ahora solo consistía en Lizzie y Emma, pero la atmósfera en la casa se había vuelto asfixiante. Lizzie la vigilaba constantemente, controlando sus conversaciones con los investigadores, restringiendo su acceso a la información sobre el caso. Más inquietantes fueron las amenazas sutiles que se entrelazaban en la conversación diaria de Lizzie. Referencias a lo que le sucedía a las chicas irlandesas que traicionaban a sus empleadores, observaciones sobre lo fácil que era para los inmigrantes simplemente desaparecer si causaban problemas, recordatorios de que la palabra de Bridget nunca sería creída frente a la de una respetable familia yankee. «Entiendes tu posición aquí, ¿verdad?», dijo Lizzie una noche mientras Bridget preparaba la cena. «Ahora eres parte de esta familia. Lo que nos afecta, te afecta a ti. Si nuestra reputación se ve dañada, tú sufrirás las consecuencias». El mensaje estaba claro. La supervivencia de Bridget dependía de mantener la ficción que habían construido juntas. Pero el detective Mayeri también era persistente. Se aseguró de entrevistar a Bridget regularmente, siempre con preguntas diferentes, siempre sondeando en busca de inconsistencias en su historia. Era un hombre paciente que entendía que los testigos asustados a veces necesitaban varias oportunidades para encontrar su valentía. Durante una de esas entrevistas a mediados de septiembre, intentó un enfoque diferente. «He estado pensando en tu situación», dijo, acomodándose en su silla con el aire casual de alguien que está conversando. «Eres joven, inteligente, trabajadora. Podrías tener una buena vida en América si lo quisieras, pero nunca vas a tener esa vida si estás conectada a esta familia». Bridget mantuvo los ojos en sus manos, cuidadosamente dobladas en su regazo. «No sé a qué se refiere, señor». «Creo que sí lo sabes».
Creo que sabes exactamente lo que pasó en esa casa, y creo que sabes que guardar silencio al respecto te va a destruir. Tal vez no hoy, tal vez no el próximo mes, pero eventualmente. Se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más urgente. Lizzie Hennessy mató a sus padres, ¿verdad? Y tú la viste hacerlo. Por un momento, la fachada cuidadosamente construida de Bridget se quebró. El detective Mallory vio el destello de la verdad en sus ojos, el leve temblor en sus manos, la forma en que su respiración se aceleró, pero luego la máscara volvió a su lugar. No, señor, dijo con firmeza. Te conté lo que pasó. Estaba afuera lavando ventanas. No vi nada hasta que encontré los cuerpos. El detective Mallory estudió su rostro durante un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, pero si cambias de opinión, si decides que quieres decirme la verdad, sabes dónde encontrarme. Y Bridget, cuando esto llegue a juicio, y llegará a juicio, serás la testigo clave. La acusación y la defensa van a querer tu testimonio. Piensa bien qué versión de los hechos quieres que te recuerden. Esa noche, Bridget no pudo dormir en su pequeña habitación bajo los aleros, mirando al techo y escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. 2 pisos abajo, en la sala donde el señor Hennessy había muerto, las manchas de sangre habían sido fregadas y se había traído nuevo mobiliario, pero a veces aún podía olerlo, esa dulzura metálica que había saturado el aire esa mañana. Pensó en las palabras del detective Mallory, en la vida que podría tener si encontraba el valor para decir la verdad, pero también pensó en lo que le sucedería si acusaba a Lizzie y el jurado no le creyera. Las chicas irlandesas que acusaban a sus superiores de crímenes graves solían terminar en instituciones o peor. La decisión fue tomada por ella 3 días después. Bridget estaba quitando el polvo en el salón delantero cuando escuchó voces provenientes del cuarto de Lizzie en el piso superior. Lizzie y su hermana Emma hablando en susurros urgentes que significaban asuntos de familia. No debía haber escuchado, debía haber continuado con su trabajo y hacer como si no oyera nada, pero algo en su tono la hizo detenerse. El detective se está acercando demasiado, dijo Emma. Ha estado haciendo preguntas sobre el testamento, sobre los negocios de papá. Y esa chica irlandesa está débil. Puedo verlo en sus ojos, dijo Lizzie. Bridget no hablará con confianza. Está demasiado asustada. Y aunque lo hiciera, ¿quién la creería? La palabra de una sirvienta irlandesa contra la nuestra. Pero, ¿qué pasaría si sí la creen? ¿Qué pasa si les cuenta lo que realmente ocurrió? Hubo una larga pausa, y cuando Lizzie habló de nuevo, su voz llevaba un escalofrío que hizo que la sangre de Bridget se congelara. Entonces tendremos que asegurarnos de que no pueda contarle a nadie nada. La conversación continuó, pero Bridget ya había escuchado suficiente. Terminó de quitar el polvo con las manos temblorosas, su mente corriendo a través de posibilidades y contingencias. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Fue a la pensión del detective Mallory y pidió hablar con él en privado. Necesito contarte algo, dijo, con su acento irlandés más marcado de lo habitual por los nervios. Sobre lo que realmente pasó esa mañana, sobre lo que realmente vi. El detective Mallory le sirvió una taza de té y se acomodó para escuchar. Lo que Bridget le contó durante las siguientes 2 horas formaría la base del caso de la fiscalía contra Lizzie Hennessy y, finalmente, determinaría si se haría justicia o si una asesina calculadora quedaría en libertad. Pero mientras Bridget hablaba, desahogándose del secreto que había estado carcomiéndola durante meses, ni ella ni el detective Mallory se dieron cuenta de que Lizzie Hennessy era mucho más ingeniosa y despiadada de lo que ambos habían imaginado. El juego estaba lejos de haber terminado. El juicio de Lizzie Hennessy por los asesinatos de su padre y madrastra comenzó el 5 de junio de 1893 en New Bedford, Massachusetts. El caso se había convertido en una sensación nacional, con periódicos desde Boston hasta San Francisco cubriendo cada detalle de los procedimientos. La sala del tribunal se llenaba todos los días con espectadores, reporteros y curiosos que habían venido a presenciar lo que muchos consideraban el juicio del siglo. La fiscalía, dirigida por el fiscal del distrito Harrison Knowlton, construyó su caso meticulosamente en torno al testimonio de Bridget O'Malley y las pruebas circunstanciales que el detective Mallory había reunido. Pintaron el retrato de una mujer calculadora que había asesinado a sus padres por interés financiero, utilizando su conocimiento íntimo de la casa y la rutina familiar para cometer el crimen perfecto. El testimonio de Bridget fue el centro emocional del caso de la fiscalía. Hablando con una voz clara y firme a pesar de las miradas hostiles desde la mesa de la defensa, describió en horribles detalles lo que había presenciado la mañana del 4 de agosto de 1892. Vi a la señorita Lizzie de pie sobre el cuerpo de la señora Hennessy, dijo a la sala en silencio. Ella estaba sosteniendo el hacha
y había sangre por todas partes. Cuando me vio, dijo que la señora Genesis se había caído, pero yo pude ver lo que realmente había pasado. El abogado defensor, George Robinson, un exgobernador de Massachusetts y uno de los abogados criminalistas más hábiles de Nueva Inglaterra, atacó la credibilidad de Bridget implacablemente. Enfatizó su estatus como inmigrante irlandesa, sugirió que su testimonio estaba motivado por celos y resentimiento de clase, y señaló las inconsistencias entre su testimonio en el juicio y sus declaraciones iniciales a la policía. Damas y caballeros del jurado, declaró Robinson en su declaración inicial, la fiscalía quiere que condenen a una respetable mujer estadounidense con la palabra de una sirvienta extranjera que ya ha admitido haber mentido a los investigadores. Esto no es justicia, esto es chivo expiatorio del peor tipo. Pero la fiscalía tenía más que solo el testimonio de Bridget. Presentaron evidencia sobre el intento de Lizzie de comprar veneno el día antes de los asesinatos, su comportamiento sospechoso después de los asesinatos y el vestido quemado que podría haber contenido manchas de sangre. Llamaron a expertos financieros que testificaron sobre el motivo de la herencia, a expertos médicos que describieron la naturaleza salvaje de los ataques y a testigos de carácter que pintaron el retrato de una familia disfuncional destrozada por la codicia y el resentimiento. La estrategia de la defensa fue magistral en su simplicidad. Argumentaron que una mujer respetable como Lizzie Genesis simplemente no era capaz de tal brutalidad. Los estereotipos de género victorianos trabajaron a su favor. La idea de que una dama bien criada pudiera manejar un hacha con suficiente fuerza para hacer pedazos los cráneos era casi impensable para el jurado completamente masculino. Robinson también explotó hábilmente los prejuicios anti-irlandeses de la época. Sugirió que Bridget misma podría haber cometido los asesinatos, señalando que había estado sola en la casa con ambas víctimas y tenía acceso al arma del crimen. La pintó como una sirvienta, irlandesa típica, deshonesta, violenta y motivada por el odio de clase. Consideren la fuente de este testimonio, instó al jurado. Una chica inmigrante sin familia, sin educación, sin una base moral. Una chica que admite que mintió a la policía, que cambió su historia cuando le convenía, que ahora busca destruir a una mujer inocente para salvarse de la sospecha. El juicio duró 3 semanas con el testimonio de más de 100 testigos. Las pruebas presentadas pintaron un cuadro complejo de disfunción familiar, disputas financieras y resentimientos reprimidos que finalmente estallaron en violencia. Pero el momento más dramático llegó cuando Lizzie misma se subió al estrado en su propia defensa. En contra del consejo de su abogado, insistió en testificar, confiada en su capacidad para convencer al jurado de su inocencia. La actuación de Lizzie fue magistral. Habló suavemente, obligando a la sala del tribunal a esforzarse para escuchar sus palabras. Lloró al describir su amor por sus padres, su voz quebrándose al relatar cómo encontró el cuerpo de su padre. Mantuvo su inocencia con tal convicción que incluso algunos reporteros se encontraron cuestionando si realmente podría ser culpable. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio, empezaron a aparecer grietas en la fachada de Lizzie. El fiscal Knowlton fue implacable en su interrogatorio, obligándola a explicar las contradicciones en su historia, el momento sospechoso de sus acciones y su conocimiento de detalles que solo el asesino podría haber sabido. Señorita Genesis, dijo Knowlton, con su voz aguda de precisión procesal, usted testificó que estaba en el granero cuando su padre fue asesinado. Sin embargo, 3 testigos han declarado que registraron el granero inmediatamente después de que se descubriera el cuerpo y no encontraron evidencia de que alguien hubiera estado allí recientemente. ¿Cómo explica esta discrepancia? Por primera vez durante su testimonio, Lizzie dudó. La máscara de confianza se deslizó lo suficiente para que el jurado viera algo calculador debajo. Puedo haberme equivocado sobre la hora exacta, dijo. El shock de descubrir el cuerpo de papá. Es difícil recordar cada detalle claramente. En efecto, la memoria puede ser poco confiable bajo estrés. Dígame, señorita Genesis, ¿recuerda haber intentado comprar ácido prúsico en la farmacia de Smith el 3 de agosto? No, no lo recuerdo. ¿No lo recuerda o no sucedió? No sucedió. Knowlton se acercó al estrado con un pedazo de papel. Tengo aquí una declaración firmada de Ellie Vence, el empleado de la farmacia de Smith. Él la identifica positivamente como la mujer que intentó comprar 10 centavos de ácido prúsico en la tarde del 3 de agosto. Él dice que se enojó cuando le negó la venta. ¿Está llamando usted al señor Vence un mentiroso? La compostura de Lizzie finalmente se quebró por completo. Su rostro se sonrojó y su voz subió a un tono casi histérico. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi carácter? Soy una mujer cristiana, miembro de esta comunidad. Nunca lo haría, nunca podría. Se detuvo, pero el daño ya estaba
hecho. El jurado había visto detrás de la máscara, y lo que encontraron allí no fue la hija afligida que ella había representado, sino algo mucho más oscuro. El momento que selló el destino de Lizzie llegó cuando Knowlton presentó la pieza más condenatoria de evidencia que la fiscalía había descubierto. Una carta que Bridget había escrito a su hermana en Irlanda 3 semanas después de los asesinatos. La carta había sido interceptada por los inspectores postales y retenida como posible evidencia. La señorita Ali escribió esta carta el 25 de agosto de 1892, anunció Knowlton con el permiso del tribunal. Me gustaría leer una porción de ella en voz alta. La carta, escrita con la cuidadosa caligrafía de Bridget, contenía detalles que ella nunca había compartido con los investigadores. Detalles que solo podrían haber venido de alguien que había presenciado los asesinatos de primera mano. Querida Mary, leyó Knowlton, no puedo dormir por la noche por la terrible cosa que he visto. La señorita Lizzie me ha dicho que nunca lo hable, pero temo por mi alma si no le cuento a alguien la verdad. Ella los mató a ambos, Mary. La vi hacerlo con mis propios ojos. Primero mató a la anciana, luego esperó a que el amo llegara a casa. Cuando terminó, me miró con unos ojos tan fríos y me dijo que colgaría por esto si alguna vez lo contaba. Pero no puedo vivir con este secreto mucho más tiempo. La sala del tribunal estalló en caos. Los seguidores de Lizzie gritaban en protesta mientras sus detractores pedían una condena inmediata. El juez Bay tuvo que amenazar con desalojar la sala para que se restableciera el orden. Pero incluso más devastador que la carta en sí fue lo que sucedió después. El abogado defensor Robinson, al darse cuenta de que el caso de su cliente se desmoronaba, hizo un movimiento desesperado. Solicitó un breve receso y luego pidió una conferencia privada con Lizzie y su hermana Emma. Lo que se dijo en esa sala de conferencias nunca fue registrado oficialmente, pero la taquígrafa del tribunal, Margaret Kellerman, luego afirmaría que escuchó fragmentos de una conversación acalorada a través de las paredes delgadas. Según Kellerman, Emma Hennessy finalmente cedió bajo la presión y admitió ante el abogado de su hermana que había sospechado de la culpabilidad de Lizzie desde el principio. Siempre ha sido capaz de violencia cuando no obtiene lo que quiere, dijo supuestamente Emma. Incluso cuando era niña, lastimaba a los animales cuando se enojaba. Intenté protegerla, intenté darle coartadas, pero no puedo verla destruir a esa pobre chica irlandesa para salvarse a sí misma. Cuando el juicio se reanudó, la estrategia de la defensa cambió por completo. Robinson ya no argumentaba a favor de la inocencia de Lizzie. En su lugar, intentó argumentar a favor de una capacidad disminuida, sugiriendo que su clienta había estado sufriendo de una forma de locura temporal provocada por años de abuso emocional. Fue demasiado poco, demasiado tarde. El 20 de junio de 1893, después de deliberar durante poco más de 2 horas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero incluso cuando se leyó el veredicto, Lizzie mantenía su inocencia con una convicción que era casi sobrenatural en su intensidad. Cuando los alguaciles se acercaron para arrestarla, se giró para enfrentar a la sala llena y habló con una voz que se oyó en cada rincón de la sala. Soy inocente de estos cargos, declaró. Y algún día, cuando finalmente se sepa la verdad, todos entenderán el terrible error que han cometido aquí hoy. Algunos de los presentes luego afirmarían que había algo profético en sus palabras, algo que sugería que ella sabía secretos que no se habían revelado en el tribunal. Otros simplemente vieron la última actuación de una asesina calculadora que finalmente había sido atrapada. La verdad, como suele ocurrir, estaba en algún lugar intermedio. Lizzie Hennessy fue sentenciada a cadena perpetua en la prisión estatal de mujeres de Massachusetts en Sherborne. La sentencia fue considerada misericordiosa. Muchos esperaban que recibiera la pena de muerte por un crimen tan brutal, pero el jurado había sido influenciado por los prejuicios de género de la época. La idea de ejecutar a una mujer, incluso a una culpable de parricidio, les parecía de alguna manera bárbara. Las secuelas del juicio revelaron el verdadero costo de la investigación y la acusación. Bridget O'Malley, a pesar de su testimonio crucial, se encontró efectivamente desempleada en Fall River. La comunidad irlandesa la veía como una traidora que había traicionado a su empleador, mientras que el establecimiento yanqui la veía como una forastera que había traído el escándalo a su ciudad. Dentro de los 6 meses posteriores a la conclusión del juicio, dejó Massachusetts por completo
momento, mudándose hacia el oeste, a Montana, donde esperaba comenzar una nueva vida lejos de las sombras de los asesinatos de los Hennessy. Emma Hennessy sufrió un colapso nervioso completo y fue ingresada en un sanatorio privado donde pasaría los últimos años de su vida. La fortuna familiar, tal como estaba, estuvo atrapada en procedimientos legales durante décadas, mientras varios parientes y acreedores luchaban por la herencia. El detective Mallerie, a pesar de resolver uno de los casos más sensacionales de su carrera, descubrió que la investigación había pasado factura a su salud y su fe en la naturaleza humana. Se retiró del trabajo policial al cabo de un año y se mudó a un pequeño pueblo en Vermont donde pasó sus últimos años como dueño de una ferretería, rara vez hablando del caso que había hecho su reputación. La casa de los Hennessy en la casa de la calle 92 permaneció vacía durante varios años después de los asesinatos. Los niños locales afirmaban que estaba embrujada y de hecho hubo reportes de sonidos extraños, luces inexplicables y otros fenómenos que mantenían a los posibles compradores alejados. Cuando finalmente se vendió en 1898, los nuevos propietarios la renovaron completamente, arrancando paredes y pisos que podrían haber contenido manchas de sangre, pintando sobre cualquier evidencia de la violencia que había ocurrido allí. Pero algunas manchas son más profundas de lo que la pintura puede cubrir. En 1918, 25 años después del juicio, surgió un documento extraordinario que arrojó nueva luz sobre los asesinatos de los Hennessy. Un baúl encontrado en la propiedad del médico de Emma Hennessy contenía su diario privado escrito durante sus últimos años en el sanatorio. Las entradas del diario, verificadas por expertos en caligrafía, contenían una confesión detallada que contradijo gran parte de lo que se había establecido en el juicio. Según el diario de Emma, ella y Lizzie habían planeado los asesinatos de sus padres juntas durante un periodo de varios meses. El motivo no era simplemente financiero, también era profundamente personal. Emma afirmaba que su padre había estado abusando sexualmente de Lizzie durante años y que su madrastra no solo lo sabía, sino que lo había encubierto activamente para proteger su posición en la familia. No teníamos otra opción, escribió Emma en una entrada fechada el 15 de marzo de 1917. La ley no nos habría protegido. La sociedad no nos habría creído. Estábamos atrapadas en esa casa con monstruos, y la única forma de escapar era convertirnos en monstruos nosotras mismas. El diario también reveló que las hermanas originalmente habían planeado envenenar a sus padres, lo que explicaba el intento de Lizzie de comprar ácido prúsico. Cuando ese plan fracasó, recurrieron al método más primitivo pero confiable de usar el hacha de la familia. Lo más impactante de todo fue la afirmación de Emma de que Bridget Ali no había presenciado los asesinatos en absoluto. Ella había llegado a la escena después de que ambos padres ya estuvieran muertos y había sido coaccionada para mentir sobre lo que había visto. Según Emma, la chica irlandesa había sido aterrorizada hasta la sumisión con amenazas contra su familia en Irlanda. Pobre Bridget, escribió Emma, destruimos su vida para salvar la nuestra. Ella era inocente de todo, excepto de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Rezo para que algún día nos perdone por lo que la obligamos a hacer. La revelación del diario de Emma causó una sensación en 1918, pero para entonces la mayoría de las figuras principales del caso ya estaban muertas. Lizzie había muerto en prisión en 1910, manteniendo su inocencia. Bridget Ali se había casado y tomado el apellido de su esposo, desapareciendo en el anonimato del oeste estadounidense. El detective Mallerie había fallecido en 1915, llevando sus sospechas sobre el caso a la tumba. El diario planteó más preguntas de las que respondió. Si el relato de Emma era cierto, entonces el juicio había resultado en un veredicto justo alcanzado a través de un testimonio falso. Si era falso, los desvaríos de una mujer mentalmente enferma tratando de dar sentido a una tragedia sin sentido, entonces una mujer inocente había sido ejecutada por crímenes que no cometió. La verdad sobre lo que ocurrió en la casa de los Hennessy el 4 de agosto de 1892 murió con el último de los participantes. Pero el caso dejó una marca indeleble en la historia legal de Estados Unidos, planteando preguntas fundamentales sobre la violencia doméstica, los derechos de las mujeres y la fiabilidad del testimonio de los testigos que resuenan hasta el día de hoy. En 1975, un reportero que visitaba Fall River descubrió que Bridget Ali había sobrevivido hasta la vejez, viviendo bajo un nombre supuesto en un pequeño pueblo de Montana. Se había casado, criado hijos y vivido lo que parecía ser una vida normal, pero según los vecinos, nunca hablaba sobre su pasado, y se ponía visiblemente angustiada siempre que alguien mencionaba Fall River o el año 1892. Bridget murió en 1948,
llevando sus secretos a la tumba. Su certificado de defunción indicaba que su causa de muerte fueron causas naturales. Pero su pastor anotó en su diario que sus últimas palabras fueron: nunca dije una sola mentira en ese juicio. Dios me ayude, pero nunca dije una sola mentira. Si esa declaración fue una confesión o una negación, nadie podría decirlo con certeza. Los asesinatos de los Génesis siguen siendo oficialmente resueltos. El caso se cerró en los archivos de la Departamento de Policía de Fall River, pero para aquellos que estudian las pruebas cuidadosamente, que examinan las contradicciones e inconsistencias que salpican la investigación, una pregunta sigue sin respuesta. En un caso donde todos los involucrados tenían motivos para mentir, donde los prejuicios sociales distorsionaron la búsqueda de la justicia y donde la verdad se consideró menos importante que mantener la ilusión del orden social, ¿cómo podemos saber realmente qué ocurrió en esa casa sofocante en una mañana de agosto hace más de un siglo? La respuesta, tal vez, es que no podemos. Y tal vez eso es exactamente lo que alguien quiso desde el principio. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Fall River se intensifica. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Da ese like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué secretos siguen enterrados en las sombras de la historia estadounidense. Este misterio nos muestra que, a veces, los monstruos más aterradores son los que viven dentro de nuestras propias familias, escondidos detrás de máscaras de respetabilidad y estatus social. Los asesinatos de los Génesis nos recuerdan que el mal no siempre se anuncia con grandes gestos dramáticos. A veces viene con la cara de alguien en quien confiamos, alguien a quien amamos, alguien a quien nunca sospecharíamos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Lizzie era culpable o fue víctima de las circunstancias y el prejuicio? ¿Crees que Bridget Ali dijo la verdad o fue coaccionada para mentir, lo que destruyó varias vidas? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tu teoría. Si te gustó este relato y quieres más historias de horror histórico como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios tanto como tú. Las sombras del pasado son largas y a veces alcanzan el presente de maneras que nunca esperamos. Hasta la próxima, duerme bien si puedes.